Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase de penal general. Espero hayan podido descansar ayer y hayan hecho la tarea que les pedí que hicieran. Vamos a comenzar hoy por un aspecto muy puntual y es frente al asunto de las prácticas. Hoy estuve reunida con la doctora Juliana virtualmente exponiéndole pues ya a profundidad las dudas que ustedes manifestaron el día de ayer y ella me reiteró que pues debido al impacto que esto creó, la universidad dispuso que fuera solamente voluntario, es decir, que ustedes pueden ingresar los que quieran ingresar, perdón, pueden ir los que quieran ir a la clase presencial, a la práctica presencial, que en todo caso la universidad pues está guardando los protocolos de seguridad, pero que es obligación de ustedes también de tenerlos, es decir, yo sé que hay gente a la que no le gusta el tapabocas, pero los profesores vamos a estar muy atentos y de hecho voy a enviar un protocolo especial de seguridad para la práctica del día viernes, en el sentido en que el ingreso a sala, no sé si ustedes la conocen o no, la sala de audiencias. La sala de audiencias es relativamente pequeña y no cuenta con ventanas, solamente tiene una puerta de acceso que es una puerta pequeña y eso hace que no tengamos la facilidad de la circulación del aire. Eso lleva como consecuencia, primero, que no vamos a estar más de 20 personas reunidas en la sala de audiencias y en segundo lugar, que ninguno va a poder quitarse el tapabocas mientras esté allí y la distancia social la vamos a mantener de 2 metros en ese lugar. La universidad nos pidió que los estudiantes que van a ir deben reportarse primero, por eso les estoy pidiendo que hagan una lista junto con el monitor, con Diego, para que le podamos pasar la lista a más tardar el día jueves a la universidad. Necesito saber exactamente cuántos van a ir para podernos turnar. Se dispuso que solamente va a haber una práctica, es decir, que se cancela la del 16 y solamente vamos a tener la del 9. El protocolo va a ser enviado antes y la actividad va a ser enviada desde antes para que sepan exactamente qué vamos a hacer en sala de audiencias. Como les estuve comunicando el día de hoy a través del WhatsApp del grupo, la universidad no autorizó ni que se transmitiera en vivo, ni que se grabara la práctica. No va a haber ninguna repercusión para quien no pueda ir. Y ustedes me van a decir, profe, bueno, y los que usted vea ya, que usted vea el tema, entonces nosotros vamos a quedar sin ver ese tema. No vamos a ver un tema nuevo, ¿de acuerdo? Y de todas maneras, el ejercicio que vamos a hacer allá, lo vamos a corregir en clase normal, en clase virtual. Entonces los compañeros que no puedan asistir van a saber exactamente de qué se trata, porque primero lo enviamos antes y después lo corregimos aquí en clase virtual. Eso frente a ese tema específico. Y creo que con eso quedan solucionados los asuntos. Yo me encargo, ¿cuál es la otra clase que tienen ahorita de 8 a 10? Disculpen. Diego, ¿me puedes decir? Colectivo laboral. Laboral. Colectivo. Eso de los sindicatos. ¿Laboral colectivo con quién? Sí. Con el doctor Alejandro Niño. Ah, ok, listo. Yo me comunico con Alejandro, yo lo conozco y le pido que las personas que estén en la lista no vayan a tener repercusiones si no alcanzan a conectarse a clase de 8 con él, ¿listo? Para que no tengamos el inconveniente ni que ustedes se vayan a exponer por ahí en la calle con el celular conectados para estar en clase de 8, ¿listo? Es que no van a tener repercusiones y como solo va a ser este viernes, pues que tampoco se atrasen mucho en el tema. Yo me imagino que el profe, igual que todos, está grabando su clase para que quienes no puedan asistir en un momento dado conectarse, puedan ver la clase en diferido. ¿Listo? Entonces creo que con ese asunto ya queda pues solucionado. Les pido por favor no me escriban al interno para decirme que quieren ir, sino todo lo vamos a direccionar a través de Diego, de nuestro monitor de la materia, quien se va a encargar de levantar
la lista correspondiente para enviarla a la universidad, lo que les digo, a más tardar el día jueves. Necesitamos que esa lista, perdón, es que no recuerdo muy bien qué fue lo que dijeron que debía tener la lista. Creo que además de sus nombres necesitan otros datos específicos. Denme un segundo, porque lo enviaron hace un rato. Celular, El protocolo de seguridad lo enviaron hace un momento. profe. Celular. ¿Te lo envié, Diego? Tiene que tener correo electrónico y número de celular, profe. Ah, ok. Diego, no olvides cambiar tu nombre en Zoom, que apareces como estudiante de Derecho. Profe, estoy también por el celular y dice Diego Cabra. Ok, bueno, listo. Entonces, mira, dice que necesito que le reporten esto a Diego para facilitar el trabajo, ¿listo? Que le reporten los que van a ir, ¿no? Solo los que van a ir el día viernes. Le reportan, por favor, nombres completos, documento de identidad, o sea, número de la cédula, no es que le vayan a enviar la cédula como tal, el correo electrónico, y ya para poder manejar el protocolo completo de seguridad con la universidad. Lo que les digo, varios profesores vamos a estar practicando, ya incluso a Diego le envié la programación y se hizo la alternancia de tal manera que haya menos personas en las sedes correspondientes, cada uno tiene un espacio específico en donde vamos a practicar y de esa manera reducimos los riesgos. Recuerden, esto es voluntario. ¿Listo? Yo quería que pues todos pudieran verla, pero pues la universidad dijo que no, que mejor no, que no la grabáramos, que no la reenviáramos, que no la transmitiéramos en vivo. Entonces, pues, bajo ese presupuesto no es que se vaya a avanzar en tema porque no vamos a perjudicar a los compañeritos que no pueden asistir, porque es evidente que a estas alturas del partido no es que uno no quiera, es que uno no puede. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por el tema de lo que vayamos a ver en clase, en clase presencial, porque de todas maneras, primero lo van a ver desde antes y en segundo lugar lo vamos a corregir posteriormente el día lunes en nuestra clase virtual para que todos estemos conectados de qué fue lo que se hizo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional, corazones? Ok, maravilloso. Listo. Entonces, ahora, vamos a empezar. Perdóname, profe, un momentico. Dime, Diego. ¿20 personas? 20 personas, sí. Ok. 20 personas. Si resultan más de 20 personas, Diego, me avisas, por favor. O sea, tú levantas el listado completo. Si aparecen más de 20 personas, para el día jueves tú me avisas y yo me encargo de turnarlos, ¿listo? Y digo, ¿quién es de tal hora a tal hora y quién es de tal hora a tal hora? Porque como ya no vamos a tener sino una sola práctica, que es la de este viernes, ya no vamos a tener la del día 16, pues entonces vamos a administrar el tiempo de la manera mejor posible para que se pueda aprovechar, para que se pueda hacer la práctica y adicional, y lo más importante, para que no estemos en riesgo ni rompamos protocolos de seguridad. ¿Listo? Entonces, máximo 20. Entonces, si de pronto algún compañerito no alcanzó Entendido. a escuchar, porque llegó tardecito a clase, porque tenía problemas, porque venía en transporte público, además, en el grupo de todas maneras voy a ratificar, voy a escribir el protocolo de seguridad. Nadie va a ingresar, absolutamente nadie va a ingresar a sala de audiencias sin tapabocas y sin medidas de seguridad. No me van a consumir nada, además porque el protocolo de la sala de audiencias, independientemente del COVID o no, es que no se puede consumir ni siquiera agua, no se puede comer dentro de la sala de audiencias. No es por protocolo de seguridad, es porque esas son las reglas en una sala de audiencias. Uno no llega ya comiendo ni masticando chicle ni nada de eso, ¿listo? Y vamos a mantener la distancia, por lo menos, o sea, yo estoy hablando del mínimo de 1 metro entre ustedes, entre los 20 que van a ver ahí al tiempo en sala. Si hay 40 personas para ese día, los citamos en 2 grupos, es decir, no pueden ir más de 40, que creo que no será la situación porque pues varios tienen inconvenientes. Si llegan a haber 40, entonces nos citamos en horas diferentes el día viernes. ¿Listo? Por eso es muy importante que ustedes me digan, que reporten cuanto antes, a más tardar mañana, a Diego para que él pueda consolidar la lista, yo informarle a la universidad y organizar los grupos de trabajo. ¿Listo? ¿Claro para todos, doctores? Listo. Ok. Doctora. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es redondear el tema que nos quedó volando un poquito el día de ayer sobre qué es y qué no es el derecho penal. ¿Listo? Para retomar eso, y luego les voy a dar un video que les tengo preparado
que también va a quedar subido el día de hoy a plataforma de la universidad para los compañeritos que lo puedan ver, porque a veces YouTube nos pone alertas de seguridad cuando estamos grabando las clases y reproducimos videos de YouTube por aquello de los derechos de autor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante el desempeño o durante la exhibición en clase de esta clase de videos que vamos a ver el día de hoy, yo voy a parar la grabación, pero el link original de YouTube para guardar los derechos de autor va a quedar subido en plataforma y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan consultar este material. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok, chicos. Y luego hacemos la tarea, o sea, vamos a revisar la tarea que teníamos para empezar con el segundo tema. ¿Listo? Entonces, Jefferson, ¿qué pregunta tienes? Estimadísima doctora y compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches. Anoche me quedé con la pregunta y quería pues continuar, o bueno, no pregunta, era más bien también los aportes sobre el derecho penal en cuanto a los delitos, doctora. La honorable Corte, de hecho la sala de casación, se pronuncia siempre, doctora, por ejemplo, y siempre enuncia es delitos, un ejemplo, delitos sexuales, delitos, y se enfoca en esa parte, ¿ya? Entonces, desde la honorable Corte nos está mostrando que a veces no enuncia tal conductas punibles. No dice la conducta punible, conductas punibles sexuales, un ejemplo, ¿no? Sino dice delitos sexuales. Entonces, era también como un aporte, profe, y me quedé ayer con inquietud. No, y es maravilloso que lo hagas. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ver que la implicación de utilizar el término delito o de utilizar el término conducta punible tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, que son las escuelas históricas de evolución del derecho penal y por qué utilizar una palabra o la otra trae una trascendencia diferente. Nosotros no podemos dejar de lado, ahorita les voy a explicar un poco de eso, que los magistrados de las Cortes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, tienen una línea de pensamiento propia. Y cada uno de ellos se acoge a una de las escuelas del derecho penal. Y de acuerdo a esa línea argumentativa y a esa línea dogmática es que ellos profieren sus providencias. ¿Ahí me están oyendo bien? Creo que está fluctuando el internet. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? ¿No me escuchan? No, pues se escucha entrecortado. Está escuchando entrecortado. Fue como entrecortado. Vale, listo. Me desaparezco de por acá para que me escuchen bien. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Sí, señora. Les decía, los magistrados de las altas cortes tienen líneas argumentativas dependiendo de su formación académica y de acuerdo a eso se acogen a una de las escuelas del derecho penal que utiliza un término o el otro, ¿de acuerdo? Además porque, como en todo en Colombia, el derecho penal no es puro acá. Entonces, de acuerdo a eso, cada magistrado de la corte en su sala de casación penal, desarrolla sus sentencias dependiendo de la escuela a la que se acoge, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es concretar varias de las cosas que dejamos como en remojo ayer por este tema de haber sido la primera clase y que teníamos que solucionar los asuntos estos de la práctica y demás, pero ya lo tenemos claro. Entonces, vamos a retomar donde quedamos el día de ayer. Entonces dijimos, primero, que todo lo que tiene que ver con las etapas del proceso, investigación, práctica probatoria, práctica probatoria, emisión de sentencia, sentido del fallo, alegatos finales o de clausura. Todo esto no tiene nada que ver con el derecho penal, sino que todo eso tiene que ver con el derecho procesal penal, ¿no es cierto? No penal.
que dijimos que había una diferencia gigantesca entre el delito y la llamada conducta punible, ¿no es cierto? Y dijimos que los delitos eran un desarrollo o una parte originaria del derecho penal. Del derecho penal. De hecho, en muchas universidades, la clase que ustedes están viendo no se llama penal general, sino teoría del delito. Entonces es bastante particular que se llame teoría del delito y yo les hablo a ustedes de conductas punibles. Que los delitos son los que se cometen por parte de los que, dijimos ayer. ¿Quiénes cometen delitos? Los delincuentes, doctor. Los delincuentes, muy bien. Y que las conductas punibles tienen 3 elementos básicos para poderse configurar, porque así nos lo dice el artículo 9º del Código Penal, que incluso ayer aprendimos cómo se maneja el código, perdón, cómo buscamos los códigos penales y código de procedimiento penal actualizados, y que nos dice que se necesitan 3 elementos a saber. La tipicidad, no es la atipicidad, es la tipicidad. ¿Listo? Esta palabrita nos cuesta al comienzo dificultad, antijuridicidad. No es antijuridicidad, es antijuridicidad y culpabilidad. Y que las conductas punibles en Colombia no son cometidas por delincuentes, sino por ¿quiénes? Sujetos activos. Muy bien. ¿Sobre quién recae la conducta punible? Sujeto pasivo. Sujetos pasivos. Pasivos. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí alcanzamos a ver ayer. Hoy les voy a explicar un poco más qué es el derecho penal. Yo no soy amiga de las definiciones porque siento que nos limitan. Si ustedes vienen acostumbrados a que les den definiciones de absolutamente todo, pues, para copiarla textual, y si el profe me pregunta, entonces le contesto exactamente lo que me dijo porque tiene que ser al pie de la letra, esta clase no va a ser así. En esta clase nosotros vamos a buscar los conceptos por nosotros mismos. Primero ya sabemos que no es. ¿Qué no es el derecho penal? Todo esto que tiene que ver con el derecho procesal. Incluso las llamadas medidas de aseguramiento tampoco tienen que ver nada con el derecho penal. Todas esas son formas de castigo. ¿Listo? Y perdón, las medidas de aseguramiento son más de formas como vamos a cumplir el castigo. El derecho penal no solamente tiene que ver con la posibilidad de condenar a alguien, sino también con la posibilidad de absolverlo. ¿Listo? ¿Por qué será que a nosotros nos hablan de las llamadas conductas punibles? ¿Será que hay conductas que no son punibles? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay conductas que no son punibles? Niños, los escucho. Me siento sola Sí, cuando doctora, no me hay conductas que no responden. son punibles, por ejemplo, algunas, doctora, hay Dime. conductas que pueden ser contravencionales, entonces no necesariamente tienen que ser todas punibles. Ok, listo. Ayer también vimos eso, ¿no es cierto? Que por ahí el artículo 19 del Código Penal dice que las conductas, perdón, que existen los llamados delitos, que la conducta punible se divide en delitos y contravenciones, ¿no es cierto? Y veíamos entonces que se supone que los delitos están en el Código Penal, pero eso no es tan cierto. Porque pueden estar también en tratados internacionales de derechos humanos. O simplemente tratados internacionales ratificados por Colombia, que no son necesariamente de derechos humanos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Ratificados por Colombia. Incluso en la Constitución, ayer veíamos también por ahí, una compañerita muy acuciosa nos hablaba de los problemas estos de la justicia transicional y cómo estábamos hablando de un sistema jurídico que interactúa entre él, en donde el Código Penal no está solo, sino que es posible incluso que los delitos estén
en la Constitución o que se hagan remisión a la Se Constitución. oye intercortado. Ahora se entrecorta la comunicación. Profe, se está escuchando mal. Ok, ya voy para allá. Espérenme un momentico. ¿Me están escuchando mejor ahí? Les dejo de compartir pantalla un momentito. Profe, no se escucha.